Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, pues yo déjenme platicarles que estamos muy festejados este fin de semana. Espero que ustedes hayan tenido un fin de semana también muy agradable, pero por nuestra parte, bueno, festejamos, como ya se los platiqué, el cumpleaños de Octavio de la Torre, que fue el sábado, pero también porque el viernes Octavio, que fue nombrado presidente del World Compliance Association de México, que es una asociación que tiene representación en más de 15 países, lo cual nos permite seguir sumando a nuestro propósito de tocar a México, de impulsar en el cumplimiento, al debido cumplimiento, no nada más en el área fiscal, sino también en algunas otras áreas. Yo los invito a que si se quieren sumar a la asociación, nos contacten. La verdad es que creo que todos podemos poner un granito de arena en el cumplimiento. Y bueno, el tema del día de hoy, ay no, espérenme, ya bautizamos el día de hoy a nuestros trueque tips. Le llamamos un dato peque para el trueque. Y el día de hoy, Octavio, para darte la palabra, para que nos digas cuál es el dato peque para el trueque. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal, maestro Huereca? Espéreme un segundito. Ya estamos por presentarlo. Tenemos siempre un dato peque para Permítame tantito porque no los escucho. Siempre tenemos un dato peque para el trueque. Entonces, doctor Carvajal, ¿qué cree que dónde estoy? En el templo, doctor Carvajal. Estoy en mi oficina después de un año que no venía, doctor. No sabe lo feliz que estoy. Vine por algunos de mis libros, doctor. Entonces voy a poderme llevar algo de literatura para la casa. Y hoy venimos un momento para ver unos temas aquí en la oficina. Y aquí estamos en las oficinas de TLC Asociados. Y el dato peque para el trueque del día de hoy. Pues el día de hoy, ¿qué creen? El COVID también nos juega una jugada, una buena jugada. La Secretaría de Economía publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación y de Exportación, la cual va a entrar en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, mañana, pero hay en particular respecto a un producto que va a estar vigente la disminución del impuesto general de importación hasta en tanto se levante la contingencia sanitaria. Y Enrique, ahora sí, veíamos cómo estaba conformada la estructura del decreto, Enrique Herón Jiménez, y pues ahí como que veíamos que publicaban, pero sin los NICO, y nos podían primero el impuesto que sí pagaba y después nos ponían que no pagaba. ¿Por qué, Enrique? Ok, mira, la Secretaría de Economía, en su función como administradora de la tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación, la semana pasada habíamos tenido ya la noticia mediante un anteproyecto en donde nos proponen la creación de esas dos fracciones, la fracción para la vacuna contra el virus del COVID y los tanques o cilindros para el oxígeno medicinal. Entonces ahora se publican y el proceso para llevar a cabo esto es: ¿por qué sale primero la fracción con 10% los tanques o los cilindros y con 5% las vacunas? Porque estas fracciones se derivan de las genéricas que tenemos. Entonces, en la 300220, en la genérica, teníamos un impuesto de 5% y tenemos determinadas regulaciones. Al crear una fracción dentro de esa subpartida, tienes que generarla junto con los impuestos de donde estaba contenida. Las vacunas contra el COVID estaban dentro de la 3002-2099. Entonces ahí, al generarse la fracción específica, tiene que generarse con el impuesto del 5% que tenían los demás y los antecedentes de regulaciones. Después se crea la fracción también y se genera, donde tenemos en la 76130001 una sola fracción arancelaria para recipientes de gas comprimido con el 5%, y de ahí se genera la fracción arancelaria para los tanques para el oxígeno medicinal y una también para los demás cilindros. Esas dos se generan con el 5% de donde fueron extraídas las dos fracciones. Sin embargo, después, como viene la cuestión del COVID y todo esto que tenemos encima,
entonces se desgravan y posterior a la generación de las dos fracciones entra la desgravación y tenemos la 3002 2010 para la vacuna del COVID y viene ya desgravada con exento. Y también los tanques para el oxígeno medicinal de aluminio. Estamos hablando todo esto de los tanques estos de aluminio para el oxígeno y también tiene ya la desgravación a cero, exentas. Y eso es lo que tenemos por este motivo. La Secretaría de Economía, de donde genera la fracción, debe jalar los impuestos y las regulaciones. Y ya después, si es necesario como una cosa de estas, desgravar o gravar más fuerte, depende de lo que se tenga que hacer. En este caso fue beneficioso y nos desgravaron. Mañana tenemos ya la implementación para estas vacunas que ya estamos importando en una cantidad estratosférica y vamos a ver qué es lo que nos va a pasar y qué está pasando. Bueno, es un dato peque para el trueque. Y recordemos que Enrique ya se vacunó, ya le invitaron a que lo vacunara. Yo ya me vacuné. Alfa, igual mi papá también ya se vacunó en la Magdalena Contreras, pues ahí van avanzando poco a poco. Este dato, quedamos que todos los días va a haber una cápsula pequeña de un dato peque para el trueque. Y adicionalmente, bueno, pues agradecerle a Daniela la mención, a todos ustedes sus felicitaciones. Aprecio mucho las muestras de cariño que me mostraron todo el fin de semana desde el viernes. De verdad que se siente muy bonito que se acuerden de uno. Los mensajes que recibí por redes sociales, a través de los grupos de WhatsApp, bueno, a compañeros de la primaria que me mandaron mensaje de la secundaria, de la prepa, ¿no? Ahí el Toby, saludos al Toby, y que me mandaron una serie de mensajes y convocarlos e invitarlos a todos. La Asociación Mundial de Compliance es una asociación civil sin fines de lucro que tiene una serie de actividades muy interesantes en las cuales participan distintas personas con distintas disciplinas. O sea, no es exclusiva de abogados, ni de contadores, ni de licenciados en comercio, sino hay desde ingenieros, hay cualquier ocupación que se puedan ustedes imaginar, porque finalmente es un organismo que lo que pretende es implementar estas mejores prácticas y por ahí traemos una pequeña sorpresa en cuanto al tema de integridad empresarial con el diseño de una certificación que está en proceso con conocer, que espero que próximamente la conozcan y los invitemos ustedes a que se sumen a este organismo que de verdad está impulsando las mejores prácticas. Y aprovechando para que sigan llegando más, doctor Huereca, empezamos con 120, ya van 190, que se van subiendo poco a poco. El miércoles, el jueves de esta semana, no sé si ahí tienes para que invitemos a nuestros compañeros, hay una reunión muy especial. Recordemos que el anexo 8 de la Ley de Coordinación Fiscal en cuanto a las facultades que tienen los estados para ejercerlas en materia de impuestos internos y de comercio exterior está más que vigente. Entonces, vamos a tener una reunión el próximo jueves, es horario del Pacífico a las 9 de la mañana, es decir, a las 11 de la Ciudad de México y de otras ciudades, en la cual vamos a platicar respecto a los objetivos, las facultades que tiene el SAT de Baja California. Va a estar el secretario de Hacienda del gobierno del estado de Baja California, junto con la directora y todo el equipo del SAT BC. Nos quieren platicar un poco de hacia dónde quieren ver y llevar la cultura contributiva en el estado. Me parece que es interesante que participemos porque muchos de ustedes, aunque no tienen domicilio fiscal o sucursal en Baja California, sus productos, ¿por dónde creen que pasan? Entran por Ensenada, por Tecate, por Mexicali, ¿no? Y pues gran parte de estos productos terminan comercializándose en el interior. Este tipo de facultades de comprobación y atribuciones que ellos tienen, pues también incluyen aquellas que se ejercen en el tránsito de las mercancías por el territorio del estado. Entonces va a ser interesante que conversemos con ellos. Va a estar el maestro Rodolfo Castro Valdés, que es el secretario de Hacienda del gobierno del estado de Baja California, y todo el equipo del SAT BC. Y ahora sí, doctor Huereca, de verdad que qué privilegio tenerlo. No tiene una idea, aquí tiene varios fans que están ahorita aquí en el despacho, del otro lado, que fueron sus estudiantes. Por ahí yo creo que Ale Can al ratito le manda un saludo, pero bueno, no tiene una idea de cuántos fans tiene en el CUEC Baja California. Bienvenido. Le cedo la palabra a Daniela. Y bueno, pues como saben, a final del año 2019 se publicó en la reforma lo que señala como el fenómeno de la defraudación fiscal y reconocido como una cuestión de delincuencia organizada que atenta contra la seguridad nacional, siendo el punto toral del decreto que entró en vigor el 1 de enero del 2020 y aquellos delitos que se encuentran establecidos en el artículo 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación. Si bien el año pasado nos acompañó el procurador fiscal Carlos Romero Aranda, el día de hoy
Nuestro invitado es el doctor Miguel Gutiérrez Huereca con el tema todo lo que quieres saber sobre delitos aduaneros y la responsabilidad penal empresarial. Ahora sí, del otro lado, ahora sí como empresarios. Bienvenido, doctor, a hacer un troque con nosotros. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Agradezco ampliamente la distinción de haberme invitado. Muchas gracias al maestro Octavio, a todos los que conforman este equipo de trabajo. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí, pues listo para pues, charlar, para platicar un poco sobre este tema. Muchas gracias a todos por la invitación y me adhiero a las felicitaciones, por supuesto, de nuestro querido amigo también. Excelente, doctor, muchísimas gracias. Y antes de darle la palabra para hacer este trueque, me gustaría presentar su semblanza. No sé si se escucha. Sí, lo escuchamos perfectamente. Ahorita Se quedó pasmado esto. Quisiera presentar su semblanza. El doctor Miguel Gutiérrez Huereca es abogado postulante en materia penal. Es director de la maestría en Sistema Acusatorio y Juicios Orales del Centro Universitario de Estudios Jurídicos CUEG y es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Juicios Orales y formador de formadores de INACIPE, maestro en Ciencias Penales, doctor en Derecho, especialista en Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas Compliance en la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Diplomado en Defensa Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Zaragoza, España, curso de especialización en Ciencias Criminales y Dogmática Penal Alemana, Universidad George August Universitat en Göttingen, Alemania, taller de destrezas en litigación oral, California Western School of Law, San Diego, California, y autor de textos en materia de Derecho Penal Económico, articulista en diversas revistas especializadas y catedrático en diversas universidades. Es titular de la firma Corporativo Huereca y Asociados Despacho, que se encarga preferentemente de asuntos relativos de la prevención, consultoría y patrocinio de asuntos en materia penal fiscal. Doctor, sin más, quisiéramos darle la palabra para hacer el trueque. Bienvenido. La idea es tener esta charla y al final hacerle algunas preguntas de nuestros panelistas y público. Bienvenido al trueque. Claro que sí, espero que mi audio sea el correcto, de igual manera la imagen, ¿sí? Perfecto. Pues bueno, vamos a comenzar, como bien dice la señorita Daniela Martínez. Muchas gracias por sus palabras, por toda la presentación, todo este recibimiento inmerecido, pero pues bueno, vamos a comenzar sin más preámbulo a tocar estos temas que pues el día de hoy, principalmente a la luz de la Cuarta Transformación, pues se han venido generando muchas dudas, ¿no? Se generan muchas dudas, hay mucha intriga, siempre la materia penal resulta ser una disciplina que pues pone a todos muy nerviosos, ¿no? Pone a todos muy nerviosos porque pues obviamente se van generando incertidumbres respecto de pues qué nos espera. El tema de hoy, pues que está planteado como los delitos aduaneros y la responsabilidad penal de las empresas, pues tendría que ser abordado pues probablemente en una especialidad completa, ¿verdad? Probablemente en una especialidad completa. Es un tema sumamente complejo y lo que voy a intentar hacer en este espacio, pues es tratar de manejar pautas muy específicas para que las personas que nos escuchan, según tengo entendido, pues son de diferentes perfiles, ¿verdad? Probablemente abogados, probablemente expertos en comercio, gente que está en el tema aduanero, probablemente contadores o incluso empresarios, ¿no? Empresarios, gente que tiene un interés por aprender para poder tomar consideraciones específicas respecto de este tema. Pues miren, en primer momento cabría hacer una mención bastante importante, considero yo, porque hablamos de delitos aduaneros, ¿no? Hablamos de delitos aduaneros y bueno, pues estoy obviamente inmerso en un gremio aquí de gente experta en materia aduanal, que se conocen perfectamente bien la ley aduanal y saben de antemano pues que en la ley aduanal pues no hay delitos, ¿verdad? No hay delitos que se encuentren ahí contemplados, ¿no? Por una decisión del legislador, pues los delitos como el contrabando, que es por antonomasia el delito pues aduanero de mayor reconocimiento, no solo pues en la cuestión nacional, sino en el ámbito internacional y mundial, diríamoslo así, pues se encuentra contenido en el Código Fiscal de la Federación, ¿no? Se encuentra contenido en el Código Fiscal de la Federación, pues esto por una
decisión que, como ya mencioné, pues es obra del legislador. Si está bien, si está mal, pues eso ya es un tema que pues ha sido ya materia de mucho debate durante mucho tiempo. Los criterios para poder asignar los delitos especiales pues han sido variados, ¿no? Han sido variados a lo largo de la historia. Algunos opinan que los delitos pues tienen que estar justamente en la ley de la especialidad, ¿no? En la ley de la especialidad. Algunos refieren que el delito aduanero pues tendría que estar en la ley aduanera, ¿no? No se entiende por qué está contenido en el Código Fiscal de la Federación. Hay algunos que piensan que esto es correcto, sin embargo, pues bueno, esto ya es un tema que ha sido ampliamente discutido. Entonces, debemos de entender que para hablar de delitos aduaneros, fundamentalmente, pues nos vamos a estar refiriendo el día de hoy al delito de contrabando. El delito de contrabando, que está contenido fundamentalmente en el artículo 102, 103, en el 104 del Código Fiscal, que se establecen las penas, y fundamentalmente en el artículo 105, que es el equiparable, y en el artículo 107, que son los criterios que califican o que potencializan la actividad delictiva del contrabando, ¿no? Cuando nosotros, compañeros, estamos hablando del delito de contrabando, que se encuentra contenido, como ya dije, en el Código Fiscal de la Federación, pues nosotros tendríamos que hacer una reflexión en torno a diversas circunstancias que prevalecen desde el ámbito dogmático, ¿no? Desde el ámbito dogmático penal, que es la materia de mi especialidad, o en donde he estudiado un poquito más, ¿no? La materia penal, que es la que nos ha gustado como en el desarrollo profesional. Y miren ustedes, bueno, estamos hablando de un artículo 102 en el Código Fiscal de la Federación que nos habla pues del contrabando, que se le llama desde el ámbito dogmático pues el contrabando base, ¿no? El contrabando base que tiene tres fracciones fundamentalmente, ¿no? En donde se nos dice, bueno, tú puedes importar o exportar mercancías o introducir o extraer mercancías, pues siempre y cuando hagas el pago de los impuestos o de las cuotas compensatorias correspondientes, ¿no? Si tú no haces ese pago, pues obviamente vas a incurrir en una actividad que tiene una consecuencia desde el ámbito penal, ¿no? Tiene una consecuencia desde el ámbito penal, y por supuesto que ahí pues entra todo lo que es la circunstancia pues de aquellos que hacen del comercio, ¿no? Del comercio una forma de vida, y que obviamente involucra pues importadores, agentes aduanales, a todas las personas que trabajan incluso dentro de las propias aduanas de nuestro país, pues ahí está inmerso, ¿no? Ahí está inmerso porque pues la materia aduanera es una materia que tiene una interdisciplinariedad que es bastante amplia y que obviamente tiene un punto de convergencia de diferentes disciplinas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, como ya dije, del delito de contrabando, pues nos tenemos que remitir a este artículo, que es el artículo 102 del Código Fiscal de la Federación. Su primera fracción, como ya dije, dice, bueno, pues cometerá el delito de contrabando todo aquel que justamente omita el pago de las contribuciones o bien de las cuotas compensatorias, ¿no? Pero no solo eso, tenemos una segunda fracción en donde se nos dice en palabras lisas y llanas, bueno, tú si quieres introducir o quieres extraer una mercancía del país, bueno, pues lo que tienes que hacer fundamentalmente también es obtener los permisos que se te requieran a través de todas estas disposiciones no arancelarias que pues todo el mundo, todo el gremio aduanero en el cual me encuentro, pues conoce mucho mejor que yo. Ahí nosotros nos encontramos con una segunda hipótesis, ¿no? Del delito de contrabando. Y bueno, hay otra tercera hipótesis en la que finalmente nosotros sabemos que pues hay mercancía que definitivamente no puede ser ni importada ni exportada simplemente porque hay disposiciones que así lo establecen. Entonces quiere decir fundamentalmente que cuando hablamos del artículo 102 nos tenemos que remitir a estas hipótesis. Y bueno, pues también el caso aquí es, compañeros, que el delito de contrabando también se encuentra contenido en el artículo 103, ¿no? En el artículo 103, solo que en el artículo 103 está denominado como una presunción de contrabando, ¿sí?
El artículo 103 del Código Fiscal de la Federación tiene 21 fracciones, ¿no? Tiene 21 fracciones. Entonces, esta situación pues nos coloca en una circunstancia que yo ya en muchos foros y en diversos momentos he manifestado, pues mi postura, más allá, digamos, de tratar de establecer verdades absolutas, pues únicamente es una idea, una postura que uno desde el punto de vista, pues como docente, como litigante, digamos, de estas materias, pues nos vamos formando un criterio. A mí, por ejemplo, me brinca la parte de cómo fue o cómo se redactó, ¿no? Cómo se redacta este delito cuando se habla de una presunción. Cuando se habla de una presunción, nos preocupa el tema del artículo 20 constitucional, por supuesto. Porque el artículo 20 constitucional es muy claro en hablar y decir que existe una presunción de inocencia, que es un derecho humano que es inherente a todo individuo. Y este derecho humano de la presunción de inocencia ha sido ya pues analizado y ha sido materia de diversos pronunciamientos, tanto en el orden internacional como en el orden nacional, respecto de cuáles son sus ámbitos de validez y cómo debe de ser realmente aplicado este derecho humano de la presunción de inocencia. Ya por ahí el magistrado Miguel Ángel Aguilar tiene un libro bastante claro, bastante extenso, en donde se habla de qué es la presunción de inocencia y donde se hace un análisis muy completo de esta situación. Es evidente que la presunción de inocencia tiene una genealogía y tiene un punto de partida que recae en el ámbito legislativo, por supuesto que sí. Y cuando nosotros hablamos de que el poder legislativo genera tipos penales en donde se presumen conductas delictivas, pues desde mi punto de vista puede llegar a haber una afectación a este principio de la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque obviamente cuando hablamos de que yo presumo que tú ibas a cometer un delito, estamos hablando de una circunstancia que si se analiza desde la óptica del iter criminis, es decir, para quienes no son abogados, el camino del crimen, ¿no? El camino del crimen son los pasos que lleva a cabo un sujeto antes de cometer un ilícito, ¿no? Entonces, de entrada yo presumo, ¿no? Yo presumo que tú querías cometer un delito y a partir de ahí, pues vamos a establecer un proceso, te voy a vincular a un proceso y bueno, la pregunta sería, ¿en dónde queda el tema de la presunción de inocencia desde esta parte del poder legislativo? ¿Es válido que se presuma una conducta delictiva desde que el poder legislativo está haciendo o redactando un tipo penal? A mí me parecería que no, porque existen principios, existen directrices que están cifradas en la Constitución y que es evidente que tienen que ser respetadas por el legislador, ¿no? Tienen que ser respetadas. Quienes son partidarios y defienden esta situación del delito, que pues, evidentemente ya es un delito bastante añejo, ¿no? Ha sido materia de muchos pronunciamientos. Estas apreciaciones que su servidor hace, bueno, pues evidentemente son de corte personal, ¿no? Y son circunstancias que en su momento y a la luz de la progresividad de los derechos humanos y de muchas otras circunstancias, se tendrían que empezar a hacer valer, ¿no? Se tendrían que empezar a rescatar, ¿no? Pero bueno, como dije, la presunción de inocencia versus presunción de contrabando, hay quienes afirman que no tiene problema el tema del delito de presunción de contrabando, dado que es una presunción de juris tantum, ¿no? Y que la persona puede en un momento dado combatirla, pues simple y sencillamente, pues demostrando que no realizaría ningún acto delictivo, ¿no? Lo cual también, pues desde mi punto de vista, pudiera llegar a colapsar con principios fundamentales de la Constitución, en donde se establece justamente que el Ministerio Público es quien tiene que encargarse, ¿no? Quien tiene que encargarse de demostrar los extremos de su acusación, así lo dice el artículo 20 constitucional también. Entonces, aquí, bueno, pues justamente el tema de los delitos aduaneros, lo que podemos ver, lo que podemos de alguna manera intuir, y no solo eso, sino analizar a la luz también ya de lo que es el nuevo proceso penal acusatorio, ¿no? De lo que es el nuevo proceso penal acusatorio, pues nos vamos dando cuenta de que hay muchas circunstancias que no han sido del todo resueltas, ¿no? Que no han sido del todo resueltas porque en la cuestión práctica, pues toda la diversidad de criterios, las jurisprudencias ya preexistentes,
en fin, ¿no? El estado de discusión o estado del arte que se ha generado en torno a este tipo de delitos, pues ya estaba muy nutrido, ¿no? El corpus juris. Sin embargo, con el nuevo sistema acusatorio, pues también se incorporan nuevas bases, nuevos fundamentos, nuevas situaciones que tienen que ser armonizadas. Y pienso que una de ellas es la presunción de inocencia, justamente. Por otro lado, la presunción de inocencia no solamente se tiene que ver desde la óptica del poder legislativo, ¿no? Del momento de cuando yo genero el tipo penal, qué es justamente lo que yo quiero inhibir o qué es lo que me interesa proteger. Si realmente el bien jurídico que se está tratando de proteger tiene la importancia de vida como para yo poder crear un delito de estos, de los que son denominados de peligro abstracto o de peligro concreto, en donde yo te voy a castigar de manera adelantada, aun y cuando todavía no se haya cometido como tal la acción o no se haya conseguido algún resultado específico, ¿no? Esto es un tema que ha sido bastante tocado, por ejemplo, en España, con el tema del análisis de estos delitos de peligro abstracto o de peligro concreto, en donde, bueno, pues, se justifican a la luz de ciertos bienes jurídicos que por su trascendencia y que por su quizá calidad de ser bienes jurídicos de tipo colectivo a lo mejor, o que son insustituibles o no renovables, por decirlo de alguna manera, pues son criterios ya como muy adelantados, ¿no? Como para poder incluir este tipo de delitos. Ahora bien, por otro lado, queridos amigos, también la presunción de inocencia tiene que reflejarse en el trato que se le da al sujeto durante el proceso, ¿de acuerdo? En el trato que se le tiene que dar durante el proceso. Es decir, si ustedes lo ven, el primer ámbito de aplicación de ese delito aduanero, pues recae obviamente en el Poder Legislativo, que es quien crea la conducta, ¿no? Por otro lado, el segundo ámbito, pues va a recaer sobre el Poder Ejecutivo, que es quien en un momento dado va a supervisar y a verificar que se cumpla, ¿no? Y ya en un tercer momento, obviamente, también el señor agente del Ministerio Público, que se encargue de formular alguna imputación a alguna persona, pues obviamente también tendrá la obligación de respetar la presunción de inocencia, ¿no? Que esto pues es una parte también que ha sido muy criticada, ¿no? Que ha sido muy debatida, ¿no? Porque pues hoy día, compañeros, pues tenemos que enfrentar situaciones bastante importantes a la luz del proceso penal que impera en nuestro país, ¿no? El proceso penal, el día de hoy, se conforma de 3 etapas, a saber, una etapa de investigación, una etapa intermedia y una etapa de juicio oral. La etapa de investigación, bueno, pues se inicia obviamente cuando se da la denuncia o la querella, como marca el artículo 92 aquí en el caso de los delitos aduaneros, pues que obviamente por ahí tenemos el requisito de procedibilidad, ¿no? De querella. Específicamente, por ejemplo, tenemos ciertos requisitos de procedibilidad que son como muy específicos para la materia aduanal, que son por ahí las declaratorias de perjuicio, ¿no? Que también son las que se integran dentro de este tipo de delitos. Y durante la investigación, el Código Nacional de Procedimientos Penales, bueno, pues establece una audiencia inicial, ¿no? Cuando vamos a suponer, cuando una persona es detenida en flagrancia, vamos a pensar, difícilmente se da, yo lo sé, en el delito de contrabando, aunque llega a ocurrir también. Cuando llega a ocurrir esta parte, ¿qué pasa, no? Bueno, a mí me detienen, me llevan ante el Ministerio Público, el Ministerio Público tiene la obligación en esas 48 horas determinar si efectivamente me va a poner a disposición de un juez o no. A esto se le denomina la judicialización del asunto. Y llegando ante el juez, se me va a formular una imputación, ¿no? Se me va a formular una imputación y se me va a decir, ¿sabes qué? Pues a ti se te va a comunicar que tú estás siendo investigado por este delito, ¿de acuerdo? El cual está contenido en tal dispositivo, ¿sí? Pero, pues bueno, ocurre que para que tú puedas ser vinculado o no a proceso, pues la Constitución lo que exige, pues es que haya una probabilidad de que tú participaste realmente en la comisión de ese delito y que existan datos de prueba, ¿no? Ahora se habla de esta expresión de datos de prueba. Y los datos de prueba, pues no es un medio de prueba en sí mismo, el dato de prueba es una información, es una referencia únicamente, y con base en referencias y con base en información, bajo un estándar de razonabilidad, el juez de control va a determinar
si te vinculo o no te vinculo a un proceso, ¿no? Se dice por ahí que, pues, la mayor parte de los asuntos, pues, son vinculados, ¿no? La mayor parte de los asuntos se están vinculando. ¿Por qué? Pues porque realmente lo que te están diciendo es, ¿sabes qué? Pues te voy a investigar, ¿no? Te voy a investigar. Entonces, pues para poder llegar a una conclusión que en ese momento un juez diga, fíjate que no te voy a investigar, pues es porque realmente se pudiera encontrar pues una causa muy notoria, una causa muy clara de que el sujeto no participó o de que el hecho no existió, lo cual básicamente sería una traducción a lo que sería un sobreseimiento, ¿me explico? Entonces, dentro de esta idea, compañeros, dentro de esta idea lo que les estoy tratando de decir es lo siguiente. Es fácil que se vincule a proceso a una persona, ¿no? Es fácil que se vincule. Y el problema de esa vinculación, ¿cuál es? Que posteriormente a ella viene lo que se conoce como la medida cautelar, ¿no? La medida cautelar. Y entonces, ¿la medida cautelar qué significa? Pues significa que el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos va a marcar un catálogo de medidas cautelares, ¿no? Un catálogo que va desde las medidas reales o las medidas personales, ¿no? Entonces, pues, las personales obviamente sabemos que pues, la prisión preventiva pues, es uno de los mecanismos que se utiliza de una manera muy recurrente en nuestro país. Justamente hace poco tiempo hubo un pronunciamiento respecto de la ampliación del catálogo de los delitos de prisión preventiva, ¿no? Entonces estamos cayendo en una situación en donde supuestamente el proceso penal acusatorio tendría que respetar esa presunción de inocencia de la que vengo hablando desde hace un momento y justamente en ese trato procesal. Quiere decir que una persona que sea remitida por un delito aduanero, ¿sí? ¿Va a estar libre o no va a estar libre durante el proceso, ¿no? Esta sería la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Va a estar libre o no va a estar libre? ¿Sí? Y para contestar esta pregunta, pues nos tenemos que dotar de todo el contenido normativo que nutre esta parte, ¿no? Que nutre esta parte. Porque de entrada, como tal, el delito no sería como de una prisión preventiva oficiosa de las que se marcan, de las que ya automáticamente eres vinculado, está tasada la prisión preventiva oficiosa y automáticamente te quedarías preso, ¿no? Automáticamente te quedarías preso durante el proceso. No es como tal. Sin embargo, se establecen parámetros en el Código Fiscal de la Federación que aplica como una ley especial, en donde se establece y se habla justamente, pues, de que para que tú puedas alcanzar ciertos beneficios necesitas estar como cubriendo, ¿no? Cubriendo con las garantías de los créditos fiscales y todo esto que se pudieran derivar del propio ilícito que estás cometiendo. Sin embargo, también debe de decirse que el delito de contrabando también puede ser de aquellos que se cometan en delincuencia organizada, ¿no? En delincuencia organizada. Porque tenemos una ley de delincuencia organizada que justamente en el artículo 2 de esa ley de delincuencia organizada, ley federal contra la delincuencia organizada, pues se establece un catálogo de los delitos que pueden ser cometidos a través de este mecanismo, ¿no? De esta modalidad. Entonces, esa circunstancia pues preocupa, ¿no? Esa circunstancia también preocupa porque me parece es la fracción octava de ese artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la que prevé justamente que el contrabando equiparable, ¿no? En el artículo 102 y 105 del Código Fiscal, pues también forma parte de ese catálogo. Y la delincuencia organizada como tal, todo delito que esté vinculado a delincuencia organizada, pues sí es de prisión oficiosa, ¿no? Entonces, lo que les estoy diciendo es que pudiéramos tener un contrabando que no es de delincuencia organizada y un contrabando que sí es de delincuencia organizada. Cuando sea en materia de delincuencia organizada, irremediablemente se tendrá que atender, obviamente, a que la persona va a estar privada de su libertad. Entonces, vamos viendo que obviamente tenemos un delito que por el bien jurídico que se tutela, estamos hablando pues que una gran cantidad o un gran porcentaje del Producto Interno Bruto que se maneja a nivel nacional, pues obviamente descansa o recae en el ámbito aduanero, en el comercio, y esto pues es evidente que tiene que estar regulado, ¿no? Regulado, no solamente por la cuestión de la ley aduanera, sino también aquí vemos cuestiones de política criminal, ¿no? Vemos cuestiones de política criminal en las que pues ha existido mucha preocupación por parte de los empresarios
porque pues obviamente también en nuestro país recientemente, hablamos de algunos años para acá, pues se incorporó la figura de la responsabilidad penal de las empresas, ¿no? La figura de la responsabilidad penal de las empresas. Y este es otro temazo, ¿no? Este es otro temazo. ¿Por qué? Porque entonces tenemos contrabando, ¿no? Tenemos o sea, primero tenemos que decirlo así, ¿no? Es un mapa muy grande, ¿no? El que estamos hablando. Primero tenemos que hablar de que hay contrabando base, contrabando en presunción, ¿no? Y contrabando equiparable. Y las penas que se imponen, por ejemplo, las marca el 104, pero también el artículo 107 califica, es decir, potencializa, ¿no? Potencializa la pena para aquellos que cometen cualquiera de los ilícitos antes mencionados. Pero bueno, también tenemos que tener en consideración que el delito de contrabando, de acuerdo al artículo 2 de la Ley Federal de Delincuencia Organizada, también puede ser susceptible de aquellos que se cometan en esta modalidad delictiva, que es la fracción 8ª, justamente, ¿no? De esta Ley Federal de Delincuencia Organizada. Pero no solo eso, sino que también tenemos que atender que el artículo 11 bis del Código Penal Federal también nos habla de un catálogo, de delitos que pueden ser cometidos por las empresas, ¿no? ¿Cuáles empresas? Bueno, pues nosotros sabemos que también dentro de lo que es toda la actividad aduanera, ¿no? Toda la actividad justamente de comercio, pues es empresas, ¿no? Las que trabajan son empresas, ¿no? Incluso dentro de las exposiciones de motivos, dentro de las razones que han dado muchos de los legisladores y de las cuestiones que a nivel internacional se han manejado, del por qué se ha incorporado como tal la responsabilidad penal de las empresas, pues es justamente porque se dice que los grandes grupos criminales o que las grandes empresas criminales, ¿no? Se han dedicado a crear y a configurar empresas justamente para cometer delitos, ¿no? Con el propósito como de evadir las responsabilidades individuales, ¿no? Y bueno, se dice muchas ocasiones y se dice con mucha justicia que pagan justos por pecadores en muchas ocasiones. Ahora, desde el ámbito de la dogmática penal, esta parte de llevar a una empresa a una responsabilidad penal, a muchos de los grandes penalistas en nuestro país e incluso a nivel internacional, pues les resulta contraintuitivo, ¿no? Les resulta contraintuitivo porque dicen, bueno, pues ¿cómo vas a meter a la cárcel a una empresa, no? Pues es evidente que no se puede, pues es una ficción jurídica, pero obviamente lo que se busca perseguir, lo que se busca conseguir a través de esta situación de las empresas, pues es inhibir el tipo de delitos que fundamentalmente se cometen a través de las empresas y que yo considero, pues recaen mucho obviamente en el ámbito económico, ¿no? De lo que se conoce como el derecho penal fiscal, el derecho penal también económico. Entonces, fíjense, tenemos entonces que el artículo 11 bis nos da la pauta en materia federal. Ustedes quieren saber, si son empresarios, ustedes quieren saber cuáles son los delitos por los cuales los pueden acusar, pues tienen que ir al artículo 11 bis del Código Penal Federal. Es a donde tienen que ir, ¿de acuerdo? Y ahí va a haber un catálogo de delitos. Y justamente ahí, en ese artículo 11 bis, pues también van a encontrar el contrabando. También lo van a encontrar, ¿no? Lo van a encontrar y como ya dije, pues es lógico que no se va a omitir un delito de esta característica, porque pues obviamente es potencialmente una actividad que los grupos delincuenciales buscan, ¿no? ¿Por qué? Pues porque representa grandes ganancias, porque representa obviamente, pues dicen en el argot de los penalistas, pues son criminales de cuello blanco, ¿no? En donde de alguna manera, pues los riesgos incluso de personales, ¿no? De ser agredidos o de tener que estar ahí como, no es lo mismo un secuestrador o una cosa así, ¿no? Un contrabandista técnicamente, pues no tendría como ese peligro, ese riesgo de peligro en cuanto a tener que estar como con su vida arriesgándose, ¿no? Entonces, la fracción séptima del artículo 11 bis del Código Penal Federal es el que te dice, eres empresario, cuídate porque también te puedo acusar del delito de contrabando, ¿me explico? Entonces, vean cómo el ámbito de regulación del delito desde la óptica penal, pues es bastante extenso, ¿no? Es bastante extenso. Porque por otro lado, también tenemos que entender que en el Código Nacional de Procedimientos Penales,
concretamente en el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la que ya las empresas pueden ser acusadas, ¿no?, de manera autónoma por los delitos, ¿no? En este sistema de la acusación o de la imputación para empresas, pues nos damos cuenta de que pues una empresa, independientemente de que se le acuse también a su representante legal, a su administrador de hecho o de derecho o a quien sea, la empresa puede ser imputada de manera autónoma. Puede ser imputada de manera autónoma. ¿Sale? Entonces, esto, pues, obviamente, me parece que va con una tendencia, pues, a atacar las cuestiones económicas, ¿no? A través de las medidas cautelares, como ya dije, pues que se pueden venir ahí, obviamente, el embargo de las cuentas, ¿no? Que es fundamentalmente, creo, lo que interesa, ¿no?, en este tema. Entonces, vean ustedes, la pregunta sería, bueno, si yo soy empresa y me dedico al ámbito del comercio y hago importaciones y todo eso, pues, ¿qué tendría que pasar, no? ¿Qué tendría que pasar para que a mí me pudieran hacer una imputación? Justamente, bueno, el artículo 421, como ya dije, tiene condiciones específicas, ¿no?, que se deben de cumplir. Nos dice fundamentalmente que si se cometió el delito, por ejemplo, de contrabando en tu nombre, por tu cuenta, en tu beneficio o cometido en tu nombre, pues ahí tenemos el primer filtro, ¿no? Entonces, si yo soy Ministerio Público y quiero acusar a una empresa, le tengo que decir cualquiera de esas cuatro, ¿no? Fíjate que te acuso o te estoy acusando por el delito de contrabando. ¿Por qué? Porque se cometió en tu nombre, o tú te viste beneficiado, ¿no? O tú proporcionaste medios, ¿no?, para que se llevara a cabo este delito. Entonces tengo que cumplir con cualquiera de esas cuatro hipótesis para poder acusar a una empresa, ¿me explico? Con cualquiera de esas que yo mencione sería suficiente, ¿no? Son hipótesis alternativas que maneja el 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero no solo eso, compañeros, no solo eso, queridos amigos, sino que también nos pone otro filtro, ¿no? Nos pone otro filtro, otra exigencia, y nos dice, tengo que demostrar, ¿no? Tengo que demostrar, si yo soy el Ministerio Público, que tú como empresa también incurriste en un indebido control, ¿no? En un indebido control, dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Una inobservancia al debido control. Todos aquí ustedes pues están muy metidos en el tema del compliance, aduanero, fiscal, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues lo que nos marca a nosotros los penalistas, pues es esta parte, ¿no? Porque luego la pregunta siguiente, pues es la lógica. Bueno, ¿y cuándo sé si estoy en observancia o no de ese debido control, ¿no? ¿Cuándo lo sé? Y bueno, pues ahí viene lo que generalmente pasa en nuestro país en muchas ocasiones, ¿no? Y lo que pasa en nuestro país, pues que se queda como a criterio, ¿no? Ya parecería que a veces como que pues no hay interés en regular las cosas como para no dar las herramientas de defensa adecuadas, ¿no? A los gobernados, ¿no? Se queda la situación ahí como en el, pues vamos a ver qué es, ¿no? Vamos a ver qué es, y nos tenemos que ir como conformando o ir adentrando. Yo en mi caso, por ejemplo, pues en el derecho comparado, ¿no? Estudiar un poco. En España, yo estudié en el 2015, ¿no? Por ejemplo, en España esta parte, ¿no?, de los programas de cumplimiento de control de las empresas con el tema penal. Y en España, en el 2015, me parece que había como 4 o 5 sentencias, ¿no?, que nos enseñaron nuestros maestros, en donde ya se determinaba la responsabilidad penal de las empresas. El Código Español, pues el Código Penal Español es un código más concreto, ¿no?, en cuanto a regular el tema de cuándo se tiene que tener compliance, cuándo no. Y aquí en México, pues al no haber una regulación específica, podríamos decir pues que cualquier empresa, chica o grande, todos tendrían que tener un compliance, porque no hay una regulación específica que lo diga, ¿no? Por ahí en INACIPE se habla mucho de hacer una ley, ¿no? Una ley general que regule la responsabilidad penal de las empresas. Yo estaría obviamente a favor de ello, en donde también hay un código, si no recuerdo mal, el código de Yucatán, en donde me parece, de los códigos más claros, que se encargan como de describir, ¿no?, cuáles serían esos puntos específicos que se tendrían que evaluar para ver si la empresa incurrió o no
en esa inobservancia del debido control, ¿no? Pero realmente tenemos una ausencia de criterios todavía en nuestro país que nos permitan de una manera clara, atinente, concreta, decir, ¿sabe qué? Bueno, pues aquí nos encontramos ante un indebido control, ¿me explico? Entonces, compañeros, pues fíjense cómo yo diría, bueno, pues en otros países, por ejemplo, los delitos aduaneros, por ahí me parece que es Perú, en donde hay una ley incluso, ¿no? De delitos aduaneros, por ejemplo. Hay otros países en donde ya hay concretamente una regulación sobre esto. Aquí en México no es así. Pero como ven, pues el marco jurídico en México es muy extenso, ¿no? El marco jurídico es muy extenso, porque para efectos de la interpretación, por ejemplo, sistematizada de los diferentes ordenamientos, pues el delito de contrabando en México es un delito fiscal. Es un delito fiscal. Y como por ejemplo lo dice el artículo 256, ¿no? El 256, por ejemplo, en su último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? ¿Qué nos dice? No aplican criterios de oportunidad, por ejemplo, para delitos fiscales, ¿no? Que no aplican criterios de oportunidad. ¿Cuáles son los criterios de oportunidad? Pues cuando el Ministerio Público puede abstenerse, ¿no? De investigar, cuando el Ministerio Público puede abstenerse de llevar a cabo una acción penal. Entonces, por ejemplo, los delitos fiscales no están contemplados, ¿no? Dicen, no, en delitos fiscales no puedes, no aplica, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? La trascendencia del bien jurídico que se está tutelando, ¿no? A partir de ahí, imaginen ustedes, ¿no? Que de repente el MP dijera, no, pues este delito no lo voy a investigar, porque pues es mi oportunidad, es mi criterio, ¿no? Como agente del Ministerio Público tengo esa facultad, pues sería una decisión que fundamentalmente estaría afectando a toda la nación, ¿no? Se prestaría a muchas circunstancias ahí, pues no deseadas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este tema de la responsabilidad empresarial? ¿Cuáles son las formas? ¿Cuáles son las vías que, si yo soy empresario, qué debería yo hacer? ¿Qué debería yo hacer de manera inmediata para tener, cuando menos, ¿no? Una posibilidad de defenderme o de poder combatir, ¿no? Lo que debemos de entender que es que cuando el Estado como entidad suprema, digamos, delega al empresario, ¿no? Le delega una función, ¿no? Y es esa función de trabajar, de generar, de producir riqueza a través de una actividad comercial lícita, ¿no? O de alguna actividad de prestación de servicios o lo que o la que fuera, le delega. Entonces, el empresario adquiere una responsabilidad para con el Estado de cumplir, ¿no? Con las disposiciones normativas del encargo o de esa delegación que se le está dando. Entonces, lo primero que el empresario tendría que hacer, yo diría, lo primero es, pues, hacer su programa de cumplimiento, ¿no? Tiene que hacer un programa de cumplimiento, porque los programas de cumplimiento normativo, para lo que van a servir, ¿no? Para lo que van a servir en teoría, es, uno, para poder evitar que una persona sea imputada y o acusada, digamos, de un delito, o en su caso, si es imputada o acusada y si resulta ser responsable de un delito, pues que se le pueda atenuar una pena en un momento dado. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que ese compliance obviamente se tiene que elaborar con base, ¿sí? Con base es a unos riesgos que se tienen que calcular, ¿no? ¿Tú a qué te dedicas? ¿En qué materia estás inmerso? Y con fundamento en esa materia en la que tú estás inmerso, yo te voy a hacer un análisis de riesgos, ¿no? Te voy a hacer un análisis de riesgos para saber cuáles serían los probables delitos que tú pudieras cometer. Por ejemplo, una metodología que es muy usada para poder identificar los riesgos de una empresa, ¿cuál es? Bueno, preséntame tus infracciones administrativas de tus 3 o 4 últimos años, ¿no? De tus 3 o 4 últimos años, y yo te puedo decir más o menos por dónde andan las tendencias, ¿no? De tu empresa. Porque a partir de ahí, porque la parte administrativa, pues es la que está como en un hilo ya de convertirse en un tema penal, ¿no? En cualquier momento. Entonces, esta parte administrativa, a los penalistas que nos dedicamos eventualmente a hacer este tipo de programas de cumplimiento, nos da un norte, ¿no? Nos da una brújula de por dónde tenemos que entrarle, ¿no? A qué cosas son las que tenemos que ver, qué nos tiene que interesar. En el tema, obviamente, del contrabando, pues imagínense todas las cosas que están inmersas, ¿no? O sea, yo el otro día saqué más o menos una cuenta de cuántas hipótesis alternativas entre contrabando, presunción y equiparable existen.
me parece que me salieron como 148 hipótesis distintas, ¿no? Como 148 hipótesis distintas en las que se puede cometer ya sea contrabando, presunción o equiparable, ¿no? Porque en una misma fracción vemos 2 o 3 o 4 hipótesis diferentes con moderadores iónicos distintos, con destinatarios diferentes y con condiciones específicas para cada uno de ellos, ¿no? Entonces es sumamente técnico, requiere es un traje a la medida, ¿no? Lo diríamos coloquialmente, este tema del compliance, ¿no? Este tema del compliance del programa de cumplimiento normativo. Entonces, compañeros, tenemos que familiarizarnos con la figura del oficial de control, ¿no? Que es la figura que se encarga de supervisar, ¿no? Que efectivamente se estén llevando a cabo esos programas de cumplimiento, ¿no? Porque muchos, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? Están haciendo el programa de cumplimiento, pero únicamente con la formalidad, nada más con la formalidad, ¿no? Nada más con la pura formalidad de tenerlo. Los españoles le llaman programa de cumplimiento cosmético, ¿no? Le llaman cosmético. Ese es un cosmético, es un cosmético nada más lo que tienes, ¿no? Pero realmente, materialmente, no implica nada. Y, por ejemplo, una de las formas, ¿no?, que se ven en la práctica, por ejemplo, para saber si el programa de cumplimiento es o no cosmético, pues una de las cosas que se dice es cuánto dinero le has destinado a tu programa de cumplimiento, ¿no? Fiscalmente, demuéstrame que le has destinado una lana, ¿no?, a tu programa de cumplimiento. Porque es muy padre decir, bueno, sí, tengo mi programa de cumplimiento, pero no te has gastado nada en implementarlo, ¿no? No hay una sola factura, ¿no? No hay nada que corresponda a ese rubro, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente yo sé que estás materialmente llevándolo a cabo? Y que no únicamente fue una cuestión cosmética, ¿me explico? El hacer un programa de cumplimiento normativo implica, obviamente, mucha capacitación, ¿no?, a las personas, desde la posición más modesta de la empresa hasta la más alta. Todos tienen que conocer perfectamente bien los principios que rigen, ¿no? En materia penal, pues también se habla de que se tiene que hacer una evaluación de ese programa. Se puede sugerir cada 6 meses, cada año, dependiendo si hay modificaciones a la norma, si hay cambios estructurales en la empresa en cuanto a su objeto. En fin, ¿no? Son condiciones que se tienen que estar tomando en consideración para valorar cada cuándo se tendría que hacer una evaluación. Entonces, tiene que llevar un seguimiento, por supuesto, tiene que haber formas de denuncia. Esas denuncias pueden ser anónimas, no anónimas, pueden ser de gente interna o también de gente externa. Pensemos en proveedores, por ejemplo, que puedan incluso, ¿no?, hacerlo. Hay casos muy paradigmáticos, ya para ir terminando y acercarme a la conclusión de esta pequeña charla. Hay casos muy paradigmáticos a nivel mundial, ¿no?, que revelan las responsabilidades penales en las que se les ha afincado a ciertas empresas. Ahí está el caso Volkswagen, ¿no?, por ejemplo, que se sometió a un tema de una oportunidad por el tema aquel de los, me parece que era un tema ambiental, ¿no?, con la cuestión de sus catalizadores, que entonces ellos dijeron, ¿sabes qué? Preferimos pagar, aceptamos de una vez, pero no nos lleves a juicio, ¿no? Porque eso nos va a implicar, puede venir, como dice por ahí uno de los grandes penalistas, el maestro Ontiveros, ¿no?, dice, bueno, aquí en México sí existe la pena de muerte, pero a nivel empresarial, ¿no?, porque puede representar incluso que la empresa desaparezca, ¿no? ¿Me explico? Las sanciones que se le pueden dar a las empresas pues son diversas, ¿no? Como ya dije, puede incluso ordenarse que desaparezca la empresa, o bien multas, o bien pueden venir incluso hasta informes, ¿no?, públicos en donde se diga esta empresa es una empresa que no se adhiere a la legalidad, es una empresa que no tiene la voluntad, ¿no?, de cumplir con la ley, y obviamente pues el prestigio de una empresa que sea manchado así, digamos, con una sentencia de esta naturaleza, pues es evidente que a nadie le conviene, ¿no? Entonces, he tratado en este pequeño tiempo que hemos tenido, pues de dar un pincelazo, ¿no?, de dar una pincelada nada más así digamos, de todo esto. Yo de antemano me disculpo por los altibajos que pudiera haber, quizá las situaciones en cuanto a que pudiéramos estar tocando muchos puntos, y no se acaban, ¿no? Y no se acaba, no se concluye quizá. Pero bueno, la idea de este tipo de charlas es como, pues, manejar, ¿no? Manejar ideas concretas en las que los que nos escuchan puedan ir mostrando interés e irlas desarrollando, ¿no? Irlas desarrollando ya por su cuenta. Pues, doctor Huereca, le agradecemos mucho que esté aquí y queremos darle un reconocimiento virtual de parte de todo el equipo y por este trueque. En este mes de Exportando Conocimiento, Importando Amistad, TLC Magazine México, llegamos a un trueque. Otorga el presente reconocimiento al doctor Miguel
Gutiérrez Huereca por hacer el trueque en la plática virtual con el tema Los delitos aduaneros y la responsabilidad penal empresarial el día 22 de febrero del 2021, firmado por el doctor Octavio de la Torre y su servidora Daniela Martínez. Muchísimas gracias por el trueque de hoy. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por este reconocimiento, está precioso. Ya le tomé foto aquí también para conservarla. Y les agradezco mucho a todos los panelistas, a todas las personas que estuvieron ahí. Gracias por sus aportaciones. Estoy a la orden. Soy Miguel Antonio Gutiérrez Huereca. Así es como me pueden encontrar en Facebook, ¿no? Con ese nombre, así me pueden encontrar. O aquí a través, desde luego, de la página Hagamos un Trueque. Aquí estamos muy contentos de haber estado con ustedes. Les mando un fuerte abrazo a todos.